mirada a la justicia. Brindando todas las herramientas, todos los conocimientos, beneficios y ante todo previniendo el conflicto. Recuerden que la organización Una Mirada a la Justicia se encuentra ubicada en el edificio Tequendama, en Medellín. El edificio Tequendama queda dentro del Centro Comercial Astoria, la oficina 606, y desde allí trabajamos armónicamente abogados en todas las áreas del derecho, en todo el país gracias a las alianzas que tenemos y procurando siempre la mejor atención y la posibilidad de que ustedes puedan acceder a los servicios de justicia. En esta mañana entonces pues le damos una calurosa bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Aníbal López, conocido por muchos de ustedes a través de los diferentes programas de televisión y también de radio, porque recuerden que estamos en radio todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de los 790 AM Munera Isman, donde nos pueden sintonizar y escuchar también para brindarles mayor comprensión y análisis de todos estos casos de representación jurídica. Le damos la bienvenida entonces, doctor Luis Aníbal, muy buenos días. El doctor lo presento como, además de un estudioso del derecho, es un psicólogo, clínico, filósofo y nos da el acompañamiento en todo lo concerniente al tratamiento espiritual y psicológico de nuestros clientes cuando están en un conflicto de orden jurídico. Muy buenos días, doctor. Encantado de saludarle, doctora Joana, y un placer estar aquí con los amables oyentes y televidentes. Lo que hacemos es contribuir a un proceso humano de formación integral donde permitimos que la comunicación sea la base de las buenas relaciones entre las personas. Y consideramos que el escenario jurídico, el escenario del derecho en todas sus diferentes especialidades, permite la necesidad de que los individuos que componen las diferentes posiciones encontradas de los procesos tengan un acercamiento humano, educado, proactivo, conveniente, para dirimir sus diferencias, de manera que puedan entenderse mejor y llevarse mejor para que los procesos al final sean más convenientes para todos. Y esto que acaba de decir es muy importante porque todos ustedes saben, amigos televidentes, que lo que los abogados trabajamos y lo que nuestra organización trata de mediar son los conflictos. Es una vida conflictiva que se genera por el solo hecho de compartir, de estar en sociedad, por el solo hecho de vivir con una pareja, de vivir con nuestros hijos, de tener un vecino. Todas estas relaciones sociales generan conflictos y la ley viene a regular, a controlar y a decirnos cuál es la mejor manera cómo podemos solucionar estos conflictos. Los conflictos pueden ser de orden familiar, de orden laboral, cuando yo tengo un empleado y con el empleado tengo inconvenientes, pueden ser de orden estatal, cuando necesariamente poseo un conflicto con el Estado y en cualquier área. Todas estas áreas están controladas por una cantidad de leyes que buscamos de esta manera compartir con ustedes. Básicamente, doctor, y es muy importante, nos apoyamos de la parte psicológica, clínica, especializada, porque el ser humano que vive en conflicto no puede vivir armónicamente. ¿Y por qué no definir, doctor, qué es el conflicto? Porque el conflicto se exterioriza en un proceso, en una demanda, en una sentencia, pero internamente el ser humano también sufre y genera un conflicto. ¿Cómo se podría definir esto? Los expertos lo llaman angustia existencial. Eso en buen cristiano significa que el solo hecho de vivir, en tanto que el ser humano posee inteligencia, conciencia, espíritu, carácter, capacidad de discernimiento, entonces el ser humano piensa que piensa, y pensar es el ejercicio de desarrollar conciencia de su propia existencia. Como eso es algo tan complejo, la sola existencia del individuo ya genera una serie de complicaciones que cuando se vuelven extremas son conflictivas en sí mismo. Es decir, el individuo solo por existir es conflictivo.
Y cuando se trata de vivir en relaciones humanas, porque estamos hechos para vivir en comunidad, el trato que le damos a los demás no siempre corresponde al que ellos esperan de nosotros. Y el trato que recibimos de los demás no siempre corresponde al que esperamos de ellos. Entonces comienzan a complicarse las cosas y cuando se llevan a condiciones extremas, a eso es a lo que se le llama el conflicto. Entonces entra la autoridad competente a mediar, a regular, a establecer normas y criterios de procedimientos, de comportamientos, de antecedentes, etcétera. Y allí es cuando la ley entonces determina frente a los conflictos qué se debe hacer, pero el individuo es conflictivo por definición y por naturaleza. La ley favorece unos parámetros para dirimir las diferencias, pero el conflicto del hombre está en su interior. Por eso, además de todos los procedimientos legales, trabajamos la parte en psicología clínica, porque el individuo, independientemente de todos los procesos y la jurisprudencia, va a tener complicaciones internas que no se resuelven porque sea a favor o en contra un fallo. Entonces ayudamos a trabajar la parte interior del ser para que conozca su propia realidad existencial. Y por eso es que nuestra organización, Una Mirada a la Justicia, pues tiene una unidad de trabajo especial y con el acompañamiento del doctor Luis Aníbal López, donde tratamos el conflicto, donde procuramos hacer procesos de mejoramiento, de sanación, de salir y de evolucionar en el conflicto, no quedarnos ahí. Además del tratamiento que se le da con la parte jurídica, con la parte judicial, pues también tenemos el acompañamiento y siempre pues contando con las ventajas del doctor. Las personas que deseen en estos momentos contactarse, recuerden que estamos al aire en vivo, lo pueden hacer haciendo la llamada al teléfono 234-8198, 234-8198, o quienes deseen consultar algún inconveniente que tengan, que deseen hablar con el doctor Luis Aníbal ya de una manera más privada, pueden hacerlo llamando a la línea telefónica 513-9045. 513-9045, que es la línea de atención de la organización Una Mirada a la Justicia, y desde allí, centralizando la llamada, pues los ubicamos con el especialista que ustedes requieran. Ahora sí, doctor, después de esta interesante introducción, vamos a entrar en materia con un tema que es bien interesante, que es complejo, y que lo vamos a tratar desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista psicológico y clínico. Es el tema de las deudas, el tema de que en estos momentos la mitad de los colombianos están siendo demandados por procesos ejecutivos, donde hay embargo y secuestro de bienes, donde hay remate de propiedades, de patrimonios enteros, dado a unas malas decisiones que se toman sin medir las consecuencias. Y es importante hacerles saber que una de las fuentes de las obligaciones es cuando yo me comprometo a dar algo, a entregar algo, a hacer o a no hacer, y esa fuente de las obligaciones se obliga uno con otra persona a entregar o a dar, como lo dije inicialmente. Y aquí en Colombia pues existen unos tipos de contrato o títulos con los cuales yo me obligo con otra persona. Para el caso concreto que vamos a tratar, tiene que ver con las obligaciones de entregar o de dar dinero. Cuando yo busco que me faciliten un dinero, que me lo presten para pagarlo en X cantidad de tiempo y con X interés, pues yo me obligo con otra persona y estoy diciendo que yo soy acreedora y la otra persona es la deudora. Perdón, yo soy la deudora como prestamista y la otra persona es la acreedora. Esa obligación se puede contemplar en una letra de cambio, en un pagaré, en una factura, en un cheque o incluso en un documento por escrito que podemos llamar contrato. Resulta que pueden pasar los términos en los que yo me obligué a pagar y no pago, o sea, incumplo esa obligación y la persona que me facilitó el dinero tiene todo el derecho de demandarme a través de un proceso ejecutivo que dependiendo de la forma como yo lo haya garantizado, pues se lleva a cabo en un juzgado. Vamos a mirar en primera medida, aquí estamos hablando, doctor Luis Aníbal, del tema de los préstamos. Prestamos en hipoteca, prestamos en prenda, cuando prendamos un carro,
prestamos garantizándolo con nuestros patrimonios, bienes muebles e inmuebles, o prestamos simplemente con un interés muy alto. ¿Por qué no analizamos la razón por la cual el ser humano, y lo hacemos obviamente por la cantidad de procesos que se están dando y se están ejecutando en cuanto al cobro de dineros por incumplimiento? ¿Por qué no analizamos por qué el ser humano tiene esa necesidad de estar prestando, de endeudarse? Me gusta mucho la manera como pregunta. Le cuento que es un tema apasionante, muy agradable, muy interesante, muy profundo y de una vigencia permanente. Podemos ponerlo en términos sencillos para no hurgar mucho en las honduras filosóficas que tiene esto como trasfondo. Pero digamos de frente, el ser humano tiende a buscar todo aquello que le permita mejorar su estatus de vida, su nivel de vida, su calidad de vida, su bienestar en todas las formas tal como él la entiende. Pero los medios masivos de comunicación, la sociedad de consumo y los diferentes cambios culturales que la civilización va acumulando con el correr de los tiempos, le hace creer a la mayoría de la gente que se está mejor, que se vive mejor, cuando se acumulan bienes, riquezas, posesiones y cosas. Entonces, al asimilar, al compatibilizar, al relacionar calidad de vida con bienes y con cosas, se concluye, si yo no tengo bienes y cosas, mi vida no es tan plena como quisiera. Entonces déjame conseguir bienes y cosas para sentirme mejor. Como no tengo el poder adquisitivo ni la capacidad autónoma de conseguir las cosas pagándolas, siendo dueño de ellas, déjame jugar a que seré dueño de las cosas aún sea endeudándome. Entonces, si hay condiciones para yo endeudarme, déjame firmar, comprometerme, déjame prometer y complicarme la vida a futuro. Total, que como no es ahorita, entonces no me va a doler. Dame los muebles, yo los comienzo a pagar el próximo año, dame los electrodomésticos, yo los pago después, te firmo lo que quieras, déjame montarme en el carro y préstame dinero y dime qué hay que hacer y yo comienzo a darme la gran vida o por lo menos a mejorar mi nivel actual de vida sin calcular en principio que lo que estoy haciendo es aplazar dolor, sufrimiento, estrés, preocupación y exactamente lo opuesto a que quería. Quería calidad de vida y ahora voy a tener una vida de menor calidad porque no hay ninguna cosa que ataque tanto el bienestar como la preocupación, el estrés y las inquietudes que dan las deudas, que es uno de los más grandes desencadenantes de enfermedades nerviosas y de complicaciones psicosomáticas que terminan siendo emocionales, relacionales, afectivas, espirituales, y muchísima gente está enferma de muchas cosas como gastritis, cefalia, dolores de cabeza, problemas nerviosos, insomnios y malas relaciones, todo como consecuencia de un factor desencadenante que fue una deuda. Y la época, pues, doctor Aníbal, es muy oportuna porque en diciembre todo el mundo ha ahorrado para comprarse sus cosas o no ha ahorrado. Muchas veces se meten en deudas, va a almacenes, sacan bienes, van y sacan planes para salir a vacaciones, y es muy importante hacerlos notar que detrás de cada uno de los bienes o servicios que ustedes adquieran, siempre van a firmar un documento que los compromete a cumplir, ya sea el pago y los intereses. Ese documento que firmamos, como lo dije al inicio, es una letra de cambio o un pagaré, oyéndonos a instancias un poco más altas, una hipoteca. Tienen que tener en cuenta todos los televidentes que la garantía con la que cuenta el acreedor para pagarse lo que en su momento nosotros empecemos a disfrutar son los bienes que nosotros tenemos, que nos corresponden. Por ejemplo, si yo trabajo, la garantía de que yo voy a pagar es mi salario. Si tengo una casa, la garantía con la que se va a pagar en caso de que yo incumpla mi acreedor es embargando mi casa. Si tengo un carro,
si tengo una finca, si tengo un yate, si tengo un avión, cualquiera de esos bienes vienen a garantizar el pago de cualquiera de las deudas que tengamos. Por eso es muy importante lo que dice el doctor Aníbal, y vamos a trabajarle mucho a eso, es a la necesidad de meternos en una deuda o no, hacer un análisis bien especial. ¿Por qué? Porque a la hora de firmar ese documento, usted se compromete a pagar en determinado plazo, y si pasa ese plazo y usted no cumple ni con el capital ni con los intereses, usted está sujeto a una demanda ejecutiva. Una demanda ejecutiva que lo obliga a través del embargo y el secuestro de sus bienes a pagar lo que ya se gastó o lo que ya usufructuó o lo que ya vivió, como por ejemplo un paseo. Entonces es muy importante, vamos a hablar desde lo jurídico, en qué consiste esta demanda ejecutiva, qué es lo que hay que hacer dentro de la demanda, cómo se actúa en la demanda, pero también nos parece bien importante y vital, porque como lo dice el doctor Aníbal, esto genera sufrimiento, genera dolor. También es importante explicarles a ustedes cómo no involucrarnos en situaciones como estas, cómo tener conciencia de que con lo que tenemos vivimos, y si no podemos a más, pues es mejor a veces esperar, doctor. Sí, es un asunto interesante y muy profundo. Básicamente es un tema que en el mayor porcentaje tiene que ver con un condicionamiento cultural, donde para la gente es muy común y muy normal endeudarse. La sola cédula es suficiente para que firme aquí y llévese lo que quiera y pague después con calma. La gente asume que si no compro las cosas así, nunca voy a comprar nada. Y ese concepto equivocado es un paradigma que ha venido cobrando tanta fuerza que hay muchos que piensan que en realidad no hay otra salida, y debemos decir de frente, sí hay una salida. Hasta la propia Biblia dice en sabiduría, no salga fiador por tu hermano, porque cuando sale fiador eres deudor. Y hoy la jurisprudencia establece que cuando alguien es deudor solidario le caben todos los elementos de ley en contra de sus intereses y en contra de su patrimonio, como si él hubiera sido el titular de la deuda y como si él se hubiera beneficiado de aquella cosa que generó la deuda, y aunque no fue sino un favor solidario que le hizo al amigo, como deudor solidario no le importa al acreedor, sino que va por él y lo ejecuta por haberle hecho un favor y se ganó un problema. La Biblia decía, no salga fiador por nadie, no hagas eso porque te vas a meter en un problema. Y por otra parte la Biblia dice que cuando alguien va más allá de sus capacidades, se expone a dolores y está sembrando pesares por adelantado. Es decir, el desafío real que tenemos es educarnos y aprender a vivir con lo que tenemos. Ampliar nuestra capacidad de producción y de generación de ingresos para poder tener mayor capacidad y poder adquisitivo. Mientras tanto, es un proceso en la vida de aprender a no meternos en deudas. Pero una vez ya metidos en deudas, toca saber a qué nos atenemos y cómo podemos salir bien librados de esos problemas vía conciliación, que es lo que nosotros proponemos, pero también conocimiento puntual de qué cosas establece la ley y a qué nos atenemos nosotros cuando tenemos una deuda. Claro que sí, y por eso queremos esbozar en la mañana de hoy este tema tan importante, porque, y lo reiteramos nuevamente, es cantidades y cantidades de asesorías que tenemos en cuanto al cobro de deudas, como también la otra parte, y es que van como demandados, y como demandados es un sufrimiento y es una complejidad total, porque muchas veces no medimos la consecuencia de que ya la propiedad la perdí, de que ya me quitaron el carro, o que simplemente fueron hasta mi casa y se llevaron los bienes, los muebles, el televisor, el computador. Eso no lo prevé uno al momento de contraer una deuda. Doctora, usted que es la experta en la materia, en lo jurídico, yo le hago la pregunta poniéndome, como en otras ocasiones, en el papel del televidente, que muy concentradito escuchando y disfrutando de lo que aprende, siempre tiene algunas preguntas, no siempre se animan a llamar, lo cual pueden hacer si desean al aire y con mucho gusto se les responde. Pueden pedir la cita y en la oficina se les direcciona la consulta a profesional y oportuna. Pero se me viene a la mente una serie de ideas. Por ejemplo, cuando yo
entrego un dinero prestado a alguien que considero amigo o conocido o digno de confianza y por ingenuidad, por falta de asesoría, por descuido o por todos los factores anteriores, no me cuido de hacerle firmar un documento donde conste esa obligación, sino que de palabra presto y él de palabra recibe. Y él, pasado el tiempo, no honra su palabra en devolverme lo que le presté, pero nunca ha negado la deuda y habiendo testigos. ¿Qué contempla la ley como mecanismo de redención de ese dinero tan ingenuamente prestado? ¿Qué puedo yo, por ejemplo, hacer para que un amigo que me debe X monto de dinero prestado hacia la plata, sin intereses, solamente tome, resuelva su problema y en 2 o 3 meses, como usted dice, me lo devuelve? Pasaron 2 o 3 meses o 2 o 3 años y nada que lo devuelve. ¿Qué puedo hacer para redimir eso? Es una muy buena pregunta porque como somos los colombianos tan confiados, generalmente hacemos eso. Prestamos y no hacemos firmar ningún tipo de documento. Ya porque sea familia, porque sea amigo, Claro. conocido. Y porque creyó en la palabra, obviamente. Exactamente. ¿Qué pasa? Para poder hacer los cobros de estos dineros, la ley exige que esté contemplado por escrito en un título valor que conocemos más comúnmente en el mercado como un pagaré, una letra o un cheque, los más conocidos. Si no existe este título valor, yo no puedo presentarle una demanda diciéndole al juez, vea, es que yo le presté de boca, hágame el favor y embárguele tal cosa, porque el juez no tiene el respaldo, no tiene la garantía. Lo que toca hacer ahí es conseguir un abogado para que el abogado le constituya el título, es decir, que le cree el título. ¿Y cómo se puede crear? A través de 2 trámites que también son muy conocidos para todas las personas. Uno es una audiencia de conciliación. Yo cito a la persona que le presté a un centro de conciliación y le manifiesto que tengo interés en que me devuelva el dinero y que me reconozca en esa audiencia que me debe ese dinero. Reconociendo en la audiencia me levantan un acta donde él reconoce el dinero y con esa acta, si vuelve y me incumple, yo voy a presentar una demanda ante un juez. La segunda manera es a través de un interrogatorio de parte, es decir, a través de 20 preguntas que yo tengo la libertad de hacerle a mi deudor, yo le solicito al juez que por favor haga que él me responda a estas preguntas y en las preguntas implícitamente él me va a reconocer que me debe una suma de dinero. Reconociendo esa suma de dinero, pues obviamente me levantan también un escrito, un interrogatorio de parte como prueba anticipada y con ese interrogatorio yo puedo presentar la demanda ejecutiva para embargar y secuestrar los bienes que requieran. Ya eso obraría como si fuera una letra. Como si fuera, exacto, lo vamos a comparar como si fuera una letra, como si fuera un título. Porque ahora se hace evidente y por escrito lo que la ley pide, que quede constancia de que la deuda es tal cosa, porque si él la acepta de palabra, pero no hay ningún documento, es igual con que no hay nada porque no se puede proceder. No hay cómo cobrarlo. Hay que tener en cuenta lo siguiente a la hora de asumir estas obligaciones, y es que los títulos valores tienen una prescripción, es decir, muchas personas sacan ahora para comprar un televisor, para comprar un viaje o X bien que tengan pendiente. Firman hoy el pagaré o firman la letra. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años y no pagan ese dinero. Resulta que la ley castiga también al acreedor por negligente y por no cobrar esa letra en un tiempo determinado. Para este caso concreto, la letra se debe o prescribe a los 3 años. 3 años pasados de que yo asumo una obligación sin que la otra persona me cobre, pues decimos que prescribe, lo que quiere decir que ya no tengo la obligación de pagarla. No me diga. Entonces, no es que se llame a las personas a que sean incumplidas o a que no paguen, simplemente que también tienen unos derechos que tienen que hacerse respetar, y uno de ellos es saber que existe la prescripción en las letras, en los cheques, en el pagaré, en las facturas. En el cheque, por ejemplo, es de 6 meses. ¿no?
6 meses. O sea, no para le el estamos diciendo a la gente, escóndase por 3 años, después de lo cual ya la letra no se la pueden. No estamos diciendo eso. Pero qué bueno saber que la ley establece un tiempo de prescripción para la letra por 3 años, cheques por 6 meses. La de los cheques ya estaba yo familiarizado y la letra no la sabía. La letra son 3 años, la factura 3 años y el pagaré 3 años. Vaya. Son cositas que tenemos que saber y que por eso en este programa buscamos que ustedes conozcan y que también, pues si tienen alguna duda, nos llamen, nos contacten. La línea telefónica para que a partir de este momento llamen 513-9045 o si en este momento se les presenta alguna inquietud, pueden llamar al aire al 234-8198. Yo tengo una inquietud por los televidentes, doctora. Entonces, si prescribe a los 3 años la factura, la letra y el pagaré, Sí. ¿cuánto tiempo de prescripción da la ley para el documento que ante un juez se haga para levantar constancia de un proceso que verbalmente se había dado hasta ahí y luego se tiene el documento? ¿Los mismos 3 años o cómo es la cosa? Cuando hablamos de una conciliación, incluso la prescripción es de hasta 5 años. Ah, bueno, va un poco más allá. Va mucho más más. el tiempo que haya corrido previo hasta que el hombre se animó a firmar. Claro, porque es que con el hecho de citar a conciliación o a interrogatorio, se interrumpe el tiempo de la prescripción. Y es como si comenzase a contar. De nuevo, como también, para que estén muy pendientes de eso, si estamos cerquita a los 3 años de la prescripción y el acreedor lo llama al deudor y le dice, venga, hágame un abonito. Por el solo hecho de usted abonar, vuelve, porque interrumpe el término de prescripción y vuelve y empiezan los otros Por 3 eso años. es la estrategia de abona y cualquier cosa, lo que sea, cualquier cosa, porque cuando se hace, pues es verdad Claro. que quien abona quiere pagar, pero también quien abona en un tiempo cercano a la prescripción le está dando vida jurídica y mantenimiento a ese statu quo por el solo hecho de hacerlo. Borra todos esos 3 años y vuelve y empieza. Bueno, Entonces, hay que decir, disculpe doctora, hay que decir que en derecho y en justicia hay que pagar a todo lo que se debe. Eso también lo dice la Biblia y es sabiduría. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La idea es no deber a nadie nada, como también lo dice la Biblia. Pero una vez que se incurre en la deuda, lo más sano, lo más justo y además lo más legal es pagar lo que se debe. Y aunque la ley permita la prescripción de ciertos procesos, en ética, en conciencia y en justicia es mejor pagar, así sea extemporáneamente, con o sin intereses como corresponda, o negociar la deuda, que ahí también se puede conciliar, ¿cierto? claro que sí, se pueden conciliar, se puede llegar a acuerdos de pago, porque es que esto genera incluso terminaciones de relaciones de pareja, de amistad, de familiaridad. Entonces lo ideal es siempre prevenir eso y negociar. Por eso entonces estamos comprometidos con una mirada a la justicia para que ustedes puedan llevar a consulta cada uno de sus casos, cada uno de sus actividades, de acontecimientos, y a través de un diagnóstico pues le damos la mejor decisión para que pueda proceder. Vamos a ir a unos cortos comerciales y ya regresamos a una mirada a la justicia. Nosotros, cuando salimos de rumba, lo primero que hacemos es tomar conciencia. Y denunciamos al 123 Social cualquier sospecha de explotación sexual infantil y adolescente. Mis amigos y yo ya nos comprometimos. ¿Y vos? Depende de ti, de mí y de todos. Medellín libre de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Alcaldía de Medellín, todos por la vida. Nuevo amanecer, la alegría de la gente, la sonrisa de los niños porque llegó Navidad. Canal CNC, con la
magia de la Navidad. A todos les desea una feliz Navidad. Son los deseos del canal CNC, el canal de nuestra gente. Canal CNC, el canal de nuestra gente. Navidad a todos les desea una feliz Navidad. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Son los deseos del canal CNC. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! Llega el superconcierto de diciembre con el más grande, Silvestre Dangond. Si se va a caer el parque, que se caiga. Ay, tengo dos amores. La reina del despecho, Arely Senao. Corazón amigo. Y los cantores de Chipuco. Marina vende chuzos en el estadio por detrás. El viernes 5 de diciembre, Coliseo de Envigado. Informes y boletas, Ticket Express 444-4446, Palcos 301-579-7247. Invita Canal CNC. Telesentinel, líder en monitoreo. Cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada. Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. Regresamos a su programa Una Mirada a la Justicia. Recuerden que todos los martes y jueves de 9:30 a 10:30 nos pueden sintonizar por este canal o a través de la aplicación que tiene en su celular llamada Canal CNC, la baja y nos puede ver a través de internet. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana también estamos en sintonía a través de Munera Eisman Radio 790 AM. Sintonizan ahí en su radio AM 790 los sábados de 9 a 10 de la mañana y también tienen la oportunidad de compartir temas de interés como el que estamos tratando ahora con el doctor Luis Aníbal López, quien es psicólogo y especializado en psicología clínica, filosofía y muchas terapias y muchos programas más. Hoy entonces, hablando de los procesos ejecutivos, de las deudas y lo más importante, de concientizar a tantos de ustedes televidentes de saber que a la hora en que requieren o se obligan con una deuda van a tener unas consecuencias muchas veces desfavorables, porque desorbitamos, a veces no pensamos si podemos pagarlo o no. Si ganamos 600, 700 mil pesos, ¿cómo me voy a involucrar en una deuda de 5 o 6 millones de pesos sabiendo que no estoy presupuestada para eso? Y retomando un poco entonces, decimos que los procesos ejecutivos se dan cuando usted incumple la obligación de pagar una deuda, una obligación que está contemplada en una letra, en un pagaré, en una factura o en un cheque o en una hipoteca. Si usted incumplió en estas situaciones, su acreedor lo puede demandar. Dentro de la demanda va a solicitarle al juez que le embargue los bienes, que se los secuestre, que se los avalúe para luego rematarlos y con el remate pagarse lo que usted inicialmente se obligó. Ese sería el término de un proceso ejecutivo donde el acreedor se paga con los bienes que se rematan. Jurídicamente hablando, este sería el procedimiento que se lleva a cabo. Obviamente, dentro del proceso, usted tiene derecho a defenderse diciendo, es que yo le pagué una parte ya de esa deuda. Eso lo llamamos como una excepción por pago parcial. O es que esa deuda yo no la contraje, yo no la firmé, quiere decir que me están falsificando la firma. O posiblemente también puede pasar y decir, es que yo
no contraje la deuda como deudor principal, sino que fue esta otra persona, embárguelo a él. Entonces es muy importante que a la hora de que usted esté demandado, que lo notifiquen, no que lo citen, se haga presente a ese juzgado para que en el juzgado le den una copia de la demanda y con la copia de la demanda consigue un abogado para que le conteste la misma. Es muy importante porque las personas a veces piensan que evitando ir al juzgado, que no haciéndose notificar, entonces que no pasa nada. Al contrario, no tiene usted defensa y va a seguir un proceso con los hechos y las pretensiones que dijo el acreedor. Entonces siempre es muy importante dar la cara. Sí, la contraparte va ganando siempre desde que no haya quien del otro lado haga oposiciones o presente alguna alternativa con la cual el juez en derecho evalúe las dos posiciones encontradas y juzgue lo que corresponde. Si no hay nadie que haga contrademanda o que presente una apelación o una oposición o una salvedad o como se llame en el campo jurídico, entonces va perdiendo aquel que por pretender ignorar la situación, por no notificarse y por no tomar acción, va perdiendo y el otro siempre va ganando porque el juez presume que tiene la razón en tanto que nadie le ha demostrado lo contrario. Claro, hay que demostrar y como lo dijimos ahora, dentro de ese proceso, después de notificarnos, también podemos agregar la excepción de la prescripción. Es decir, decirle al juez, sí señor juez, yo debo esta plata, pero ha pasado tanto tiempo que ya según la ley me prescribió. Y el efecto es entonces que ya no tiene que pagar ese dinero. Ese es el efecto real de la prescripción. Sin embargo, acá conversando con el doctor Aníbal, que lo ve desde el punto de vista psicológico y del ser humano, de la tranquilidad, él nos va a dar un concepto bien interesante porque la idea no es que ya hagamos un llamado a todas las personas a que dejen prescribir sus deudas, porque lo que uno debe lo debe pagar. Acá también tocamos el tema porque es la tranquilidad del ser humano, es la armonía que debe tener en su momento y por eso el doctor Luis Aníbal la prescripción nos la va a comentar desde su perspectiva y desde su punto de vista. Sí, es muy importante tener en cuenta que la disciplina de la psicología clínica como ciencia no interfiere con los procesos legales, la normatividad y la jurisprudencia. Sin embargo, aún más allá de la psicología clínica como ciencia y disciplina, yo me permito en mi calidad de consejero espiritual, como consejero de familia, de parejas y orientador de procesos de desarrollo humano integral, poner estas reflexiones sobre la mesa. Si bien cuando asumimos una deuda, estamos empeñando nuestra palabra, nuestro nombre, nuestra reputación, que es una expresión de nuestra propia grandeza interior y de nuestra propia dignidad. Cuando quebrantamos ese compromiso, ya sea porque la ley nos exija el cumplimiento de esa obligación o porque el sentido común o el propio acreedor tome acción de cualquier tipo para exigirnos el cumplimiento de la palabra empeñada, no porque haya alguna interdicción legal, no porque haya una salvedad en el término legal para que se venza o prescriba esa obligación, nuestro compromiso moral ha prescrito. Es importantísimo, en grado superlativo hay que decirlo, el compromiso moral que asumimos cuando contraemos una deuda no prescribe sino hasta que la paguemos. Dicho en buen cristiano, aunque la ley me diga, mire, la obligación que usted tenía con X o Y acreedor legalmente prescribió, luego no está legalmente obligado a pagarla, mi conciencia debe decirme, yo estoy moralmente más que obligado, dispuesto a cubrir esa obligación, en el peor de los casos a negociar y a conciliar con mi proveedor, mi acreedor. Mire, legalmente no tengo que, pero moralmente no solo estoy agradecido, sino que por mi sanidad mental, mi sanidad emocional, mi equilibrio espiritual, la armonía y equilibrio de mis emociones, de mi realidad
existencial. Yo quiero pagarle. Acépteme negociar un porcentaje del valor total. Acépteme un canje, un cruce de cuentas. Acépteme que me acepta, pero que yo sepa que usted queda contento y solo cuando usted esté contento y satisfecho, yo estaré tranquilo. Si no hago eso, está demostrado que toda culpa que yo asuma por mi propia realidad, aunque no lo confiese, se somatiza en tanto que se acumula. Dolores de cabeza, cefalia, dolores lumbares, cualquier cantidad de otros problemas físicos van a venir como consecuencia de algo que mi médico y mi especialista no va a encontrar la etiología, o sea, el origen, pero que yo en mi conciencia sé que tengo una deuda que no pagué, así como cuando tengo un perdón que no concedí, así como cuando debí pedir perdón para que me perdonaran y nunca lo pedí por orgullo, por cualquier cosa. Todo eso que se acumula en mí se va somatizando y representa una carga bien difícil que muchas veces, mi doctora, en el sistema osteomuscular se expresa, es decir, artritis, artrosis, osteoartritis, osteoporosis y otra gran cantidad de complicaciones físicas que pueden venirme como consecuencia de tener una culpa, un sentido de culpa en mi conciencia por cosas que yo sabía que debía hacer y no hice, cosas malas que pude evitar y no evité. Mire hasta dónde llega el karma, si cabe la expresión, o la culpabilidad emocional acumulada por una deuda que no se pagó. Así que el tema de las deudas no es solamente un asunto legal, y lo es porque por supuesto vivimos en un estado de derecho donde hay deberes, privilegios, compromisos, obligaciones que como personas civilizadas debemos cumplir. Pero más allá de ese entorno legal y jurídico, hay un entorno existencial y real. Total, toda deuda hay que pagarla para uno quitarse encima esa papa caliente. O sea que el solo hecho de que un juez le diga usted ya no tiene que pagar esa deuda porque ya le prescribió, o porque también suele suceder, muchas veces llenamos mal la letra o llenamos vicios mal de forma, pagaré, como dirían los expertos, ¿no? Hay vicios de forma, hay vicios de fondo. Por vicios de forma se caen muchas cosas. Entonces, al llenar mal esa letra, ese pagaré, también le queda muy difícil al acreedor cobrar ese dinero. El hecho de que una tercera persona que llamamos juez le dé ese aval al deudor y le diga, no tiene que pagar no la le deuda. quita el problema encima, el problema existencial no se lo quita, solamente le quita la punta del iceberg, es decir, el glaseado del pastel, el pedacito no más que se ve, pero como en la vida, la mayor cantidad de cosas importantes son las que no se ven. Lo que está por dentro es el sentido del derecho y la justicia, el sentido de la conciencia, de la dignidad y la palabra empeñada. Cuando uno quebranta su propio sentido del deber, aunque la ley me diga, no tiene que pagar, yo de mi cuenta debo pagar como sea, debo hacer el esfuerzo para quitarme de encima ese clavo, para sacármelo. Si no, eso se me somatiza y voy a tener problemas que son mayores, peores y más costosos que la deuda que no pagué. Hay en el derecho también una figura muy importante que estamos empezando a trabajar, y es la figura donde ustedes que tienen muchas deudas, varias deudas con empresas públicas, con bancos, con compañeros, con amigos, pueden citar a una audiencia de conciliación para negociar esas deudas, para decir, venga, no me demanden, espérenme que yo tengo y me presupuesto de esta manera y les voy a pagar de esta y de esta manera. Eso es lo que llamamos la ley de insolvencia. Doctora, me da risa, dicen que el que se ríe solo de su picardía se acuerda, pero no hay aquí picardías, simplemente el detalle de que hacemos la salvedad porque es conveniente que sea hecha, que hablamos respecto de aquellas deudas que son justas, que además de legales, porque corresponde la normatividad, son justas, porque uno sabe que las contrajo y uno recibió un beneficio a cambio de aquello que le están cobrando. Ahora que menciona EPM, solo por referencia, déjeme aclarar que hay muchas deudas que en teoría son legales, pero que en la práctica no son justas. A esas deudas no nos referimos cuando decimos que aunque haya una prescripción legal, hay el deber moral de pago.
Ahí no hay ningún deber moral porque hay muchísimos procedimientos mediante los cuales empresas y organismos le cobran al pobre usuario unos valores que no debe, pero ellos se inventan la forma de cobrárselos, como las benditas penalidades que se inventaron. Yo soy su proveedor de televisión por cable, usted me firma aquí a ruego para que yo le provea el servicio, usted me paga tanto por mes, y si un día antes de 2 años usted decide que ya no quiere más el servicio, yo lo penalizo porque sí, para que usted deba pagar tanto. Eso se ha probado que es ilegal y sin embargo se lo siguen cobrando a la gente. Ahí no entra el ejemplo que dijimos, que aunque la ley diga no pague porque no está obligado, moralmente usted querrá pagar. Ahí moralmente usted no tiene que pagar nada y no tiene ningún karma, ningún problema, ni ninguna interdicción moral, porque esa deuda no era justa y encima tampoco era legal. Como también lo que llamamos gota a gota, que muchas personas están asumiendo obligaciones por ese sistema, donde los intereses estamos hablando que superan el 10% o incluso el 20%. No, y hay que pagar es para quitarse el problema encima de la amenaza de muerte que le dan, y obviamente la cantidad de complicaciones emocionales y de salud, en términos biológicos y clínicos, terapéuticamente, se quita uno un peso de encima grandísimo cuando le paga a esos sinvergüenzas. Lo que hay que hacer es no volver a pedir gota a gota, ni aceptar ni en broma pues préstamos con ese nivel de carga onerosa, porque eso sí enferma. Porque es que hay que tener en cuenta, doctor Aníbal, que el interés legal aproximadamente al momento de hoy está en el 2%. Lo que se genere o lo que se obligue a pagar de ahí en adelante corresponde a la usura, y la usura sabemos que es un delito que es penalizado y que obviamente tiene unas sanciones y unos castigos muy especiales. No, y que hay usura de usura, porque uno a veces acepta un interés más allá del legal porque necesita, y acepta que el otro gane en justicia porque también está invirtiendo su plata y corriendo riesgos, pero hay usuras de usuras. ¿A partir de qué punto o de qué porcentaje, doctora, uno diría, no solamente es usura, sino que es injusticia y es un atraco a mano armada, pero mucha gente se lo aguanta? ¿A partir de qué punto y qué porcentaje se puede manejar aunque la ley lo califique como usura? Claro que sí, todos los días en el periódico vemos que salen el interés legal y el interés moratorio. Aproximadamente, como lo dije, está en el 2%. De ahí en adelante estamos hablando de usura. Hay personas que trabajan al 3, 4% y sigue un poquito acomodado, pero de ahí en adelante sí corresponde a la parte penal que tiene que entrar a sancionar. Por eso el llamado para que nos contacten a través de la línea telefónica 513-9045 o directamente vayan a nuestras oficinas ubicadas en el edificio Tequendama en Medellín, la oficina 606. Recuerden que el edificio Tequendama queda dentro del Centro Comercial Astoria, diagonal al edificio Coltejer, muy fácil de llegar. Tenemos todo el sistema para las personas que vayan en situación de discapacidad física, el ascensor los lleva hasta allá, las puertas son muy amplias, tenemos todo muy bien organizado para que ustedes puedan ir y consultar cualquier inquietud o resolver allá cualquier tipo de proceso. Vamos a ir a unos cortos comerciales aquí en Una Mirada a la Justicia y ya regresamos para finalizar nuestro programa. En este hotel nadie se deja comprar con propinas, porque la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes no es bienvenida aquí. Denuncio al 123 Social. Yo ya me comprometí, ¿y vos? Depende de ti, de mí y de todos. Medellín libre de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Alcaldía de Medellín, todos por la vida. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. ¿Te gustaría que todo fuera así de rápido? Ven, paga en Rapipagos. Esta zona verde es mi vida, mi área. Me encanta venir aquí a caminar con mi perro y respirar aire puro debajo de los árboles. Y me sorprende ver la cantidad de animalitos que viven acá. Yo vivo las zonas verdes, las disfruto y las cuido.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Pura vida. Regresamos a Una Mirada a la Justicia en este programa en la mañana de hoy, pues hablando un poco sobre las deudas, sobre los procesos ejecutivos, sobre esas emociones que tenemos a la hora de pagar o no pagar, y acompañado obviamente con el doctor Luis Aníbal López, que siempre está pendiente de nuestros asuntos en el área de la psicología, porque ahora lo hablábamos y es bien interesante, el derecho está muy relacionado con la psicología en cuanto que lo que regula el derecho es el comportamiento humano, y la psicología también tiene que ver con el comportamiento, doctor. Esencialmente, todos los problemas de la conducta humana son del resorte de la psicología como disciplina del conocimiento. Y nuestro campo más específico, la psicología organizacional, la psicología clínica, de donde se derivan todos los problemas del comportamiento que terminan volviéndose ya enfermedades, como que a partir del estrés se derivan otro montón de complicaciones de la conducta. Entonces trabajamos prevención. En psicología clínica manejamos consejería de familia, consejería de parejas, consejería para las organizaciones, para mejorar el ambiente organizacional, para manejar y mejorar el clima organizacional. Eso en buen cristiano lo que significa es que la gente trabaje más cómodamente, porque quien está trabajando con un vecino al cual no puede ver, mientras que lo esté viendo forzosamente porque es su compañero obligado de trabajo, él va a tener el problemita recurrente que se le vuelve después una gastritis, y si se descuida una úlcera, y a poco va cáncer, solamente por estar viendo todos los días a una persona que le cae mal. Si aprende a llevarse bien, a interpretar las motivaciones, los intereses, expectativas, deseos, realidades de ese otro individuo, y descubre que es un ser humano con tantos problemas, necesidades afectivas como él mismo, y se concilian, en vez de ser enemigos pueden perfectamente ser amigos, y si no han de ser amigos, por lo menos llevarse bien sin necesidad de tener animadversión, desaparece el cáncer, o desaparece la gastritis, o desaparece la úlcera, y todos los malestares que se sobrevendrían se los podría evitar, simplemente mejorando el clima organizacional. Hacemos pues un llamado a empresarios, dueños de compañía, gerentes, jefes de recursos humanos, propicien para ustedes y para sus empleados sesiones de consultoría, consejería, conferencias, talleres, seminarios, orientación puntual sobre cómo mejorar el clima laboral en su empresa o en su organización. Mejora la calidad de vida de las personas y mejora el desempeño, el compromiso, el sentido de competitividad, el sentido de participación, el sentido de pertenencia y por supuesto la eficiencia también mejora en términos de las relaciones humanas por parte de todos y cada uno de los miembros de las organizaciones. Y es que por eso vemos tan importante aquí en la organización Una Mirada a la Justicia incluir dentro de nuestro portafolio de servicios esta unidad clínica de sanación, porque cualquiera de los acontecimientos que ustedes van a consultar en nuestra oficina, pues resulta que tiene que ver con psicología, resulta que le está generando a usted un problema, le está generando una intranquilidad, y además de buscar solucionar ese conflicto a través de un juzgado, a través de la vía civilizada, pues también nos apoyamos para que usted en su ser pueda tener una tranquilidad, una sanación y pueda desaforar o fluir, porque doctor, ahí el problema es como un nudo que se genera, uno a veces no sabe, la gente va y consulta por divorcios, por sucesiones donde hay inconvenientes entre la familia, y entonces muchas veces hacen las cosas por venganza, por rabia, es algo que no sueltan y que ahí en ese acompañamiento usted hace un papel fundamental. Me estaba riendo pícaramente mientras usted hablaba, doctora, casualmente porque mucha gente en las empresas, en las organizaciones y en las familias saben que hay individuos tóxicos, venenosos, complicados, conflictivos. Hasta la misma Biblia dice en Sabiduría, en Proverbios dice, hay hombres y mujeres, personas cuyas palabras son como estocadas de espada. Y resulta que hay gente venenosa que es amiga de pedalear, como comúnmente se dice, a otros para generar conflictos.
Y hay gente en las familias, las organizaciones y las empresas que tienen identificados a esos individuos. El asunto es que no saben qué hacer con ellos. No pueden echarlos porque se meten en un problema, ya sabe, legal, de orden laboral y toda la cantidad de cosas. Y no se le mide nadie a darles un consejo, llamarles la atención porque se enfrenta a ellos, los desafía, es un problema, se los echa a enemigos y ahora sí. Hay gente que dicen ellos, son tan complicados que mejor estar con ellos pianito, porque nos los echamos de enemigos y perdemos el año. Es mejor tenerlos de amigos, así sepamos que son tan peligrosos porque enemigos son más dañinos. Ahí es que también nosotros podemos ayudar. Identificadas esas personas de relaciones tóxicas que tienen tanto veneno, que no ven sino el vaso medio vacío en cada proceso, que a todo le encuentran un pero, que andan criticando, que andan echando madres, maldiciendo y despotricando de todo y de todos, con razón o sin ella. Esa gente envenena el entorno. Y para poder extirpar ese problema de la familia, la organización, la empresa, la institución que sea, es necesario, como digo, primero identificar y luego tomar acción. Con guantes de seda. No cualquiera puede manejar un helicóptero, no cualquiera puede hacer una cirugía de corazón abierto o del cerebro. Hay que buscar en cada caso un especialista. Si el problema es mecánico, busque a un buen mecánico. Si el problema es contable, busca un buen contador. Si el problema es jurídico legal, busca un buen abogado. Y si el problema es relacional, busca un buen profesional de la conducta humana. En esta organización se ofrecen todos los servicios. Bueno, menos neurocirugía, que a eso no lo hacemos aquí. Pero aquí brindamos servicios de asesoría legal calificada, asesoría contable y tributaria calificada, asesoría financiera calificada, asesoría en relaciones humanas, consejería clínica, psicología clínica, sexología, relación de pareja, de familia y de organizaciones. La idea es que nos busquen, nos llamen y estaremos en contacto con ustedes para darle asesoría, orientación, formación, educación, y nos encanta mucho lo que hacemos, que se pongan en contacto con nosotros, que tomen en cuenta nuestras publicaciones como el libro El arte de hablar con gracia, un manual práctico de tolerancia, convivencia y no violencia. Nos buscan, nos contactan y nos encuentran. Siempre para nosotros será un placer acompañarles, asesorarles y proveerles la mejor orientación y capacitación calificada para resolver sus diferencias humanas. Es integralidad e interdisciplinaridad lo que la organización Una Mirada a la Justicia quiere brindarle a todos ustedes. Sabemos que muchas veces es difícil acceder a los servicios de justicia por la cuestión económica, por desconocimiento, por temor, y queremos brindarle toda la confianza para que se acerquen, para que vengan y también para que conozcan que tenemos una tarjeta preferencial con la cual ustedes al adquirirla tienen unos derechos bien especiales como descuentos de hasta el 50% en cualquier representación jurídica y asesorías jurídicas por todo un año. Esta tarjeta preferencial la pueden adquirir y profundizar un poco más llamando al teléfono 513-9045 o acercándose a nuestras oficinas ubicadas en el edificio Tequendama en Medellín. Estamos en Junín con la Playa, dentro del Centro Comercial Astoria, la oficina 606. Allí pueden ir, preguntar por la tarjeta, cuáles son sus beneficios, en qué consiste, cuáles son las posibilidades que pueden adquirirla y lo más importante, que están ayudando a muchas personas a subsidiar los procesos que económicamente no pueden llevar a cabo. Este programa entonces saben que lo realizamos todos los martes y jueves de 9:30 a 10:30 de la mañana y los sábados estamos a través de radio en Munera Eisman Radio 790 AM para que nos sintonicen. Este sábado el doctor nos va a acompañar también a profundizar un poco más sobre temas jurídicos desde el punto de vista también psicológico. Entonces queremos que lo sintonicen, que nos escuchen, que inviten a más amigos, a conocidos, a vecinos, a que nos escuchen y a que nos visiten. Cualquier situación conflictiva que tengan, no duden en acercarse a nuestras oficinas, en llamar, en estar pendiente para que ustedes con estos programas también puedan asesorar a sus amigos, a sus conocidos y puedan dar una buena información. Doctor Aníbal, ya finalizando nuestro programa entonces, le agradecemos su tiempo y su conocimiento aquí en Una Mirada a la Justicia y esperando contar con usted nuevamente. Encantado, mi doctora, y encantado también con los amables televidentes para que nos podamos comunicar por este y otros medios y también se puedan contactar con nosotros directamente a la oficina para solicitar los servicios profesionales de asesoría calificada para brindarles apoyo y acompañamiento y la orientación
orientación necesaria en todo lo que tenga que ver con relaciones humanas. Será un placer y nos vemos en la próxima. Recuerden entonces llamarnos. Mi nombre es Joana Restrepo, directora de la organización Una Mirada a la Justicia, y procurando en todo el país las mejores asesorías, consultorías, representación jurídica y prevención, con abogados especializados en todas las áreas del derecho, quienes solidariamente están prestos a cada una de sus inquietudes. Nos vemos entonces el próximo martes a las 9:30 de la mañana aquí en Una Mirada a la Justicia. Hasta pronto. Una mirada a la justicia.